Comentan que ya efectivamente hay un anticristo, que es, en el contexto bíblico, supuestamente el anticristo va a aparecer en los 30 años, porque como te mencioné, quiere imitar o quiere robarse la identidad de Jesucristo. Entonces, por ese tema de que Jesús apareció a los 30 años y luego ya empezó a predicar la palabra del Señor, supuestamente este güey va a reaparecer a los 30 años y ya va a empezar a hacer todo su cagadero. Cuando muere Cristo, lo primero que hacen no es resucitar, güey. No es como que se muere y resucita, sino que muere, güey. Básicamente lo que hace Cristo es, como él ya pagó por todos, güey, va por todas esas personas que se quedaron en el limbo, por así decirlo, güey, para llevarlos con él, porque pues ya había... Ya pagó por todas, haz de cuenta. Hay un nombre tan sagrado y tan poderoso que durante miles de años ha sido prohibido pronunciarlo. Es el verdadero nombre de Dios, que incluso está revelado en la Biblia, pero oculto por tradición. Muchos consideran que intentar pronunciarlo es irrespetuoso. En la tradición de la Cábala se dice que el nombre tiene un poder espiritual inmenso y pronunciarlo correctamente podría tener efectos cósmicos. Y incluso, bueno, hay muchas que dicen, yo no te puedo corroborar porque no lo he visto con mis propios ojos, pero hay muchas que dicen que incluso cuando quieren ser contactados o quieren contactar como que a seres de otros planetas o energías más altas, güey, como que hacen este tipo de sonidos, güey. Tiene un nombre, güey, tío, no me acuerdo cómo se llama. Pero empiezan como que a hacer sonidos específicos y dicen que sí llegan a experimentar como que viajes astrales, por así decirlo. Hay que olvidarnos de la forma habitual que, como los pinta en la Biblia. Sí, que, un niñito encueradito, claro, o con sea, como alas. un niñito o una persona con alita, no sé qué, porque obviamente no es la forma de los ángeles. Los serafines significa los que arden, son descritos como seres de 6 alas y su sola presencia es tan abrumadora que Isaías teme por su vida diciendo: ¡ay de mí que estoy muerto! ¡Hey, qué rebanes! Porque bienvenidos a un nuevo episodio, como siempre, acompañado de mi fiel amigo, el Yoyor. ¿Cómo estás, amigo, el Yoyor? Madreado por el jale, pero... Se ve, güey, en las manos, enseñas a la cámara, güey. No sé si se nota en Pinche mano prietísima, güey. Duvalín, definitivamente. What the fuck. Pero bueno, amigos, el día de hoy traemos un capítulo. La verdad es que no me quise dar tanto baño en el capítulo de hoy, güey. Porque es Semana Santa, güey. Obviamente traigo algo relacionado con Semana Santa. Pero pude haber traído un capítulo que sí de plano la gente... Si hubiera traído ese otro capítulo, estoy seguro que los comentarios habrán sido de: no sabes lo que estás diciendo, hijo de tú no sé qué. Puros comentarios negativos. Sí, güey, completa. Bueno, no todos, güey, porque hay gente que dice como, con madre, güey. Sí, pero hay otra gente que sí se clava mucho, güey, con el tema de la religión, güey. Entonces, por eso decidí traer ese capítulo para no ser tan hereje, güey. Y que Dios nos castigue, pero pues como quiera sigue siendo algo ahí medio perturbador, güey. No perturbador, sino pues algo ahí medio raro, ¿no? Pero bueno, primero que nada, nos presentamos. Como ha estado llegando mucha gente al canal, pues ya saben, a mí me pueden decir como @yosuinbajoeltran. A mí como salivar.png. Las redes del podcast van a aparecer en pantalla. Recuerda que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast. Perdón. Las redes del podcast van a aparecer en pantalla. Estamos disponibles en Instagram, Facebook y TikTok. Ya saben que en Instagram pues, es la plataforma en la cual más nos gusta interactuar. Ya saben que, bueno, mándenme mensaje, güey. Siempre estoy leyendo sus mensajes a cada rato. Bueno, no cada rato, pero sí de vez en cuando nos mandan mensajes, güey. De que, oye, yo te seguía desde que vi... Porque antes en el campo, güey, tenía... En el antiguo campo, güey, había una pizarra donde yo puse el logo del podcast y puse de que, síguenos en Spotify, güey. Sí, watch ese... Y alguien me mandó un mensaje que me dijo, yo los sigo desde esa vez. Con madre, güey. Entonces sí sirvió esa mamada. Y pues ya saben, si quieren ponerme lo que sea, sugerencias de temas, saludos también. Últimamente ha habido gente que comenta para, hablen de esta madre, o también los videos. Recomendar videos. Sí, güey, la neta, muchas gracias a toda esa gente que está interactuando. Y en Facebook, pues Facebook solo existe, la neta. Facebook solo existe, güey, porque me caga Facebook en lo personal, me zurra Facebook, güey. No me gusta nada la plataforma, me parece horrible, güey. No puedo dominarlo, güey. Me va fatal ahí. Y pues bueno, Facebook solo existe, esperemos que el Ñeñe pueda revivir esa página. De tiempos ahora sí ya. Sí, porque de verdad esa página solo existe. Y pues TikTok, pues siempre ando recibiendo capítulos de TikTok. Sí. Y por último, si nos pueden escuchar en YouTube o nos pueden ver en YouTube, recuerden que también estamos disponibles en cualquier plataforma de audio. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music y cualquier plataforma de audio. Así que bueno, banda, ya saben, este capítulo está grabando un lunes 14 de abril. Probablemente ustedes lo vayan a ver el jueves, que es martes 15, 16, jueves 17 de abril, Semana Santa, ya en los días
santos. Días santos. Y por eso he decidido traerles un capítulo. Les digo, me iba a dar baño con otro capítulo, la neta. No porque fuera super hereje, pero sé que la gente le enoja, güey, cuando hablo capítulos así, güey. Sí, cuando le insultas su religión es lo peor que le puedes hacer a una persona. Y que muchas veces ni siquiera le insulto, güey. Solo digo cosas que no les parece, güey. Ajá. Como por ejemplo los textos apócrifos y así. Son Sí, cosas que no que, les conviene. güey, a la gente, no sé por qué a la gente le molesta mucho, güey. O sea, Ni yo. neta, es que, no, hijo de tu puta madre, no sé qué. Y yo pienso, ¿no? Digo, pienso, ¿verdad? ¿Por qué te enojas, güey? ¿Por qué te enojas? Y si, porque ni te consta, güey. Porque, o sea, hubo una vez que subí un TikTok, güey, donde hablaba de un texto apócrifo, güey, pero así una charla que salió, güey, entre tú y yo. Y un güey se puso así bien intenso. Sí, sí. No, güey. O sea, como no corroboras que mi texto sea real, ¿cómo corroboras que el tuyo sí, Sí. güey? O sea, nada más porque el tuyo está en la Biblia, güey. Y porque muchas personas lo creen. O sea, entonces, de verdad. Sí. Miren, les voy a decir eso, onda. No les voy a poner cifras porque no conozco nuestra capacidad para poner cifras, güey. O sea, no les puedo decir de que si este video llega, porque la verdad no sé cuántos puedo llegar, güey. Puede que llegue, Puede que no. Entonces, simplemente les voy a decir, si este capítulo le da bien en cuestión de vistas y likes, en la siguiente semana, güey, o sea, grabamos doble capítulo, güey. Se sube el jueves y el próximo jueves saco ese capítulo, güey. Para terminar la Semana Santa bien. Textos apócrifos, donde la gente dice que se va a molestar, güey, porque hay muchos textos apócrifos que a la gente no le gusta que digan, güey, porque hay cosas que no le gusta que digan, güey. Sí, porque como que en parte contradice un poco más la teoría de su propia religión. Claro, güey, sí. Y les molesta escuchar cosas que no lo dice la Biblia. No es canon. No es canon, güey, porque también tiene un canon esa madre. Pero sí está raro, o sea, yo no entiendo por qué la gente se molesta. O sea, sí entiendo de que, pues, o sea, porque es tu vida, es lo que tú naciste, creciste con todo eso, pero, o sea, yo pienso que a mí me molesta más que hablen mal de México que hablen mal de mi religión. Y hay personas de que, no sé, Es como que que su... Es lo que el otro día justamente estaba hablando con un compa, güey. Siento yo, güey, que... Obviamente como hay gente que se clava, güey. O por si no se me escuchó raro, ando también otra vez engripado. Es que de repente hace frío aquí y de repente no. Güey, me duermo sin calcetines y me enfermo, güey. Te lo juro, güey. Y como siempre tengo una maña de sacar una pata, una güey, patita. pues me enfermo, güey. Pero bueno, el otro día estaba hablando con un compa, güey, que creo que fuera del contexto de la religión, güey, hay mucha gente que se clava tanto con la religión, güey, porque los hace sentir que son mejores personas, güey. Mm. O sea, se sienten perdonados por todas las mamadas que han hecho, güey, sin decir mucho sobre el tema. Una persona conocida de otra persona, güey, que era muy mala persona en cuestión de que muy violenta, güey. Entonces tuvieron que pasar sucesos, güey. Se acercó a Dios, güey, y el güey tuvo que bajar de huevos porque, pues no, pero, pues, porque también en parte la religión lo ayudó a, ¿no? Entonces yo siento que por eso también, como que, sienten como que, no sé, güey. Siento yo que como que quieren llenar esas cosas malas que hicieron, güey. Y que Dios va a decir, no, o sea, güey, como ya fuiste una vez a la iglesia, ya te Sí. perdono. No, pues simplemente agarrando de ejemplo, la mayoría de las personas que van a, no, para no decirle de una manera fea, pues, es un centro de readaptación, Drogadictos, güey. un anexo. Así se les dice, güey. Entonces, cuando ya, porque obviamente hay anexos que son como quien dice laicos, y hay anexos que son Ujú. católicos o cristianos, pero llevan una religión. Entonces ya sí implementan mucho la religión de que no, sí, Jesús y la chingada. Entonces como que ya cuando ellos empiezan a hablar de la religión y te hablan de que no, Jesús es nuestro Padre, como que ya se sienten perdonados por todas las mamás que hicieron. Sí, no, y que aparte, pues te ayuda, o sea, quieras que no, sí te ayuda Sí, a o sea, salir adelante. es lo bueno de güey. la religión. En la religión yo estoy de acuerdo y sí me gusta de que en cierta manera ayuda a personas a ser mejores personas. Yo no necesito una religión, pero si a otras Sí, personas güey, claro. les ayuda a que ser Justo- mejores personas, pues bueno. Justo quería empezar el capítulo de hoy, nada más que no noté la frase, probablemente, esa sí la voy a decir en el capítulo de los textos apócrifos. Hay un libro apócrifo que habla sobre muchas cosas que decía Jesús y justamente dice eso, güey. Obviamente no se las digo en palabras sexuales porque no recuerdo textualmente, pero la idea era la siguiente, güey. Lo voy a decir con mis palabras, pero la interpretación, pues, es de lo que, pues, lo que quiere decir. Lo que quería decir Jesús si lo dijera yo, vaya. En la actualidad. Ajá. ¿De qué chingados te sirve ser tan religioso, güey, si fuera de iglesia es una mierda, güey? Sí. O sea, no dice con las palabras, güey, pero por ahí va, o sea, ¿de qué te sirve, güey, meterte la religión en el alma, güey?
si fuera de, güey, eres un ojete, güey. Y la neta sí es cierto, güey. O sea, ¿dónde deja los... ¿Cuántos mandamientos son? 13, creo. O sea, que hay personas de O 7, no me acuerdo. que muy religiosas, pero los mandamientos los mandan a la verga. Sí, güey. O sea, pues, Pero bueno, ya vamos a comenzar con el capítulo de hoy, porque luego también... se tardan un chingo en empezar. Ah, puta madre, es nada un les podcast gusta, pendejo. güey. Un video Pero bueno, normal. como bien saben, estamos en Semana Santa y claro que este capítulo llega como anillo al dedo. Para comenzar el capítulo de hoy, quiero advertirles a todas aquellas personas que son extremadamente religiosas que tal vez en este capítulo que vayan a ver no sea de su agrado, ya que tocaremos temas que tal vez los incomoden. Así que si eres de esas personas, te recomiendo saltarte el capítulo de hoy. Y si no, prepárate, porque el capítulo de hoy porque el capítulo de hoy que te voy a traer no es así como que controversial, pero sí hay varios puntos que cuando los ves desde otro punto de vista, güey, No cuadra. o sea, no, como que dices, ay, cabrón, sí es cierto, güey. Mm. O sea, como Ya. que cuando lo ves desde otro punto de vista más actual, güey, sí encajan muchas cosas, güey. Mm. Entonces, de eso se trata el capítulo de hoy. Nombre ya lo vieron. Es el iceberg de la Biblia o de la religión católica, cristiana, etcétera, etcétera. La mayoría de las cosas las saqué de la Biblia, güey. Es una recopilación que la idea principal la saqué de una imagen en Reddit que les voy a poner por aquí, no está en inglés. Pero saqué como que de esas las mejorcitas y agregué una que otra para que sea un poquito más interesante el capítulo. Así que todo lo que les voy a decir está fundamentado. Hasta les puse así los párrafos donde mencionan la Biblia. Obviamente hay una parte que pues, yo le puse mi cosecha para hacerlo un poco más interesante. Pero toda parte de una idea en general, güey. Si no conocen cómo es un iceberg, pues un iceberg, esos famosos icebergs de internet, no sé si los has visto, güey, que la punta es Sí. como lo más light y lo Ya. más profundo pues es lo más fuerte, por así Mm. decirlo. Igual, partiremos de una punta, lo dividí en, creo que son 4 niveles. A ver, déjenme rápido. A ver, es un chingo de texto. Son... Sí, son como 4 niveles, güey. Más o menos son como 4 niveles, donde los dividí. Entre a lo mejor, en este caso sería como que lo más conocido, para el último como dejarlo que lo más underground, o que muy poca gente conoce. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos con lo más light, que es el Apocalipsis Langosta. ¿Sabes qué es el Apocalipsis Langosta, güey? No. Bueno, el Apocalipsis Langosta, güey, es el libro, bueno, el Apocalipsis, más bien, es el libro donde Juan nos comenta eventos futuros y acontecimientos el cual marcará el fin de los tiempos. En ellos se menciona el siguiente pasaje. Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 1 al 11. Vayan a buscarlo, no es mentira, ahí está. El quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio el poder como tienen el poder de los escorpiones en la tierra. Y se mandó para que no dañasen a la hierba, ni a la tierra, ni a cualquier cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no matasen, sino que atormentasen durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento de los escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán el morir y huirán de ellos. Y el aspecto de las langostas será semejante a los caballos preparados para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como humanas. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes serán como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas será como un estruendo de muchos caballos corriendo a la batalla. Muchos carros de caballos, o sea, como carrozas. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Es raro ese texto, güey, tiene un contexto detrás, güey. Este texto es sobre el libro del... Bueno, es el... Se le puede llamar como que la parte de la Biblia del Apocalipsis, güey. La parte de la Biblia del Apocalipsis es cuando Juan tiene visiones sobre el futuro de la Tierra o del universo, del mundo, güey. Tiene visiones donde le van diciendo qué va a pasar. Este güey lo va escribiendo, que es todo lo que queda grabado en el Apocalipsis. Y hay un pasaje que es que básicamente cuenta que va a haber un apocalipsis que será una invasión langosta, ¿no? Que, pues básicamente, supuestamente, se va a abrir el suelo o del mar y pues van a surgir unas langostas que tendrán como que, pues todo lo que te leí ahorita, güey. Pero
Obviamente eso lo vemos como muy religioso, güey, o sea, como muy castigo divino, güey. Ujú. Pero ¿qué pasa si le damos un contexto más actual, güey? A ti como lo que te leí, como que te sonó, güey. No sé, o sea, me imagino de que, como eran, dices que son como visiones, ¿no? Que él tuvo. No sé, a lo mejor eran como tipo humanoides o algo así, pero él los interpretaba como a lo que él en su tiempo veía. Claro, güey, justo hacia allá voy. En ese tema, obviamente, pues es interpretación mía y de muchos loquillos del internet y gente que hace teorías conspiranoicas. Porque, pues, obviamente, seamos sinceros, güey. No creo que pase ni esto, güey. No. Ni a lo mejor lo de los ovnis. Pero, pues, si lo ponemos en contextos más actuales, güey. Si a lo mejor, pues, no sabrían interpretar lo que están viendo, güey. Ujú. Y eso es a lo que me voy a dirigir. ¿Qué pasa si lo vemos de otra perspectiva? Para muchos teólogos, estas langostas son simbólicas, representan castigos divinos, demonios o ejércitos de humanos devastadores. Algunos conectan con plagas históricas, como la idea de un tormento espiritual, pero hay otra interpretación que ha ganado la popularidad en los últimos años. En la cultura moderna, especialmente en los estudiantes de los ovnis, entusiastas de los ovnis, perdón, hay quienes creen que esas langostas podrían ser una descripción tecnológica extraterrestre. Piensa esto: rostros humanos con características extrañas, colas que pican, alas que suenan como motores. Suena como un ovni o un dron alienígena incluso. Ujú. Algunos teóricos incluso dicen que Juan, al no tener lenguaje para describir tecnología avanzada, usó metáforas para hablar de algo que vio en su visión, una invasión extraterrestre que marcará el fin de los tiempos. Y si esta idea no es tan descabellada si consideramos que algunas culturas antiguas describieron encuentros con seres del cielo como dioses o ángeles. Además, hay quienes conectan esta teoría con avistamientos modernos de ovnis, diciendo que los extraterrestres pueden estar preparados su regreso o su ataque. Ujú. Entonces, pues si te pones a pensarlo, pues sí, güey, ya lo hemos hablado en muchos capítulos, güey, de, no sé, los Anunnakis, todo tipo de cosas. A lo mejor había cosas que no podían describir por lo corto que era su lenguaje y sus Ajá. vivencias en aquel entonces, güey. A lo mejor, si ahorita ya ves una nave en el cielo, güey, Ya sabes qué rollo. y dices, ah, no Sí, mames, o una sea, nave, güey. supongamos de que tiene una visión de más o menos de a estos años, pues el güey no te va a poner en la Biblia, pues mira, un Lamborghini. Pues porque no sabe qué chingados es un Lamborghini, ¿verdad? Exactamente, güey, justo, güey. Entonces, pues lo ponía como carrozas, güey. Sí, pues, una carroza metálica. carroza metálica, yo qué claro, sé. güey. Y no es el solo lo único que habla de esto, güey. Ya te hice un capítulo entero sobre el siguiente punto, que es el punto número 2. Pero, si te quieres, te lo voy a dejar aquí arriba, güey. Bueno, no sé si es aquí arriba o aquí arriba, por aquí te lo voy a dejar. De ese libro de Enoch, güey. ¿Recuerdas ese libro de Enoch? Ya le dedicamos un capítulo completo en el libro de Enoch. Es igual un texto apócrifo. Obviamente mucha gente también no le gusta que mencione el libro de Enoch porque no, el libro de Enoch es falso, no sé qué, güey. Voy a decir un dato perturbador, Yenye. Échalo. Ese libro de Enoch, güey, o los escritos original, güey, son muchas veces más antiguos que textos que están en la Biblia, güey. O sea, textos... No recuerdo si del Nuevo o del Viejo Testamento, güey. Porque para los que no sepan, hay dos, como podría decirte, dos vertientes de la Biblia, güey. El Viejo Testamento, que básicamente es todo antes de Jesucristo, güey. O sea, todo lo que le decían a Abraham, Moisés, ese tipo de cosas. Todo es antes de Jesucristo, que es el Viejo Testamento. Y el Nuevo Testamento ya es post Jesús. Ujú. O sea, ya es todo lo que... La vida de Jesús. Y todo Sí, ese rollo. toda la vida de Jesús, lo que los apóstoles ponen que Jesús les enseñó y este tipo de cosas. Ujú. Entonces, pues está dividido en dos. Pero muchas veces el libro de Enoch es mucho más viejo, güey, que alguno de estos textos. Básicamente, en 1947, un grupo de pastores beneduinos en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, que actualmente es Israel, descubrieron una serie de manuscritos antiguos que ahora conocemos como rollos del Mar Muerto. Entre estos rollos, los arqueólogos encontraron fragmentos del libro de Enoch escritos en arameo, datados en el siglo 3 y 1 a.C. Entonces ya son muy viejos, güey. Para que se una idea, la mayoría de los libros de igual pues son de entre esas fechas, incluso unos en el 5 o así. Ujú. Pero pues o sea, estamos hablando que es un libro muy viejo. Bastante. El libro de Enoch es un texto judío antiguo, probablemente escrito entre los siglos 3 y 1 a.C., que aunque no sea en el canon de la Biblia, es citado en el Nuevo Testamento, en Judas capítulo 1, versículo del 14 al 15, y fue muy influyente en el judaísmo y en el cristianismo temprano. Se divide en varias partes, pero la más famosa es el libro de los vigilantes, que habla sobre los caídos llamados vigilantes. No sé si recuerdas el capítulo también del libro de Enoch, igual se lo voy a dejar arriba, hablamos más en profundidad de todo esto. Enoch nos cuenta cómo ángeles bajan del cielo para procrear con humanos, que es muy similar a la historia de los Anunnakis. Ujú. Entonces, si quieren saber más en profundidad de ese capítulo, pues aquí se lo vamos a dejar para que lo vayan a ver. Pero bueno, según Enoch,
Les voy a contar un poquito igual. Según Enoch, 200 ángeles liderados por Semixá y Azazel descendieron a la tierra porque se enamoraron de mujeres humanas. De esas uniones nacieron los Nephilim, descritos como gigantes que corrompieron la tierra con violencia y pecado. Dios castigó a los vigilantes, encadenándolos en un abismo hasta el día del juicio y envió el diluvio para destruir a los Nephilim. Ahí es donde entra la conexión del diluvio universal, que es este famoso diluvio que efectivamente, bueno, se dice, ¿verdad? Porque pues, no te puedo decir, no, así pasó, güey. Pero se dice que Dios envió un diluvio, güey, porque pues ya... Ya era mucho desmadre lo que traían. Sí, güey, básicamente, pues imagínate, güey, chingonotes, güey. Se decía que esos güeyes se comían así a la gente, que se los comían, güey, así. Entonces, pues Dios dijo, oigan, no mamen. Pues como que de repente hay unos güeyes de 5 metros comiéndose a la gente normal, güey. ¿Cuándo nacieron estos güeyes? Sí, güey. Entonces Dios, bueno, supuestamente, Dios se enoja, güey, y manda un diluvio. Y ya la historia que conocemos del arca de Noé, güey, que le dice a Noé de que, ¿sabes qué, güey? Tú y tu familia y júntate 2 cabrones de cada especie, güey, trépalos a un barco, güey, y te los llevas, güey. Y es básicamente el acontecimiento de Noé. Pero bueno, esa es la primera que se menciona en el libro de Enoch, más para que tengan ese dato. El libro también describe viajes de Enoch por los cielos, donde ve los secretos del universo, los movimientos de las estrellas, los lugares donde se guardan los vientos, hasta el trono de Dios. Algunos lo ven como un texto místico, otros como una prueba de que los antiguos sabían más de lo que pensábamos. En la cultura moderna, algunos teóricos han conectado a los vigilantes con extraterrestres, la idea de que seres en el cielo que enseñan conocimientos prohibidos a los humanos, como la metalurgia, la astrología, etcétera, etcétera. Suena muy parecido también a la teoría de los antiguos astronautas, que también contar la teoría de los astronautas. Todos están aquí en el video, güey. Solo lo estoy mencionando porque, pues, no quería dejar afuera, pero ya tienen un capítulo completo del libro de Enoch, ya saben que lo van a tener arriba. Y el libro de Enoch fue considerado inspirado por algunas comunidades judías y cristianas, pero finalmente fue rechazado en el canon. ¿La razón? Pues algunos dicen que las ideas eran demasiado extrañas o contradictorias, otros creen que los líderes religiosos querían ocultar verdades incómodas, como la existencia de los Nephilims o el contacto con seres celestiales. Pues obviamente, güey, a la iglesia, que pues básicamente fue la que después modificó el canon y tradujo, que también en ese capítulo bueno, hay otro capítulo que hicimos el año pasado, güey, que fue donde contamos un parte de esto, que obviamente la Biblia está toda mal traducida, güey, hay cosas que se pierden con traducciones que hacen. Entonces en ese capítulo pues también se menciona eso, güey. Básicamente hubo una parte donde la iglesia, o pues en aquellos entonces lo que era la iglesia, empezó a meter mano en la Biblia y quitó muchas cosas que pues no... Sí, no les convenía. Sí, claro, no les convenía. O sea, porque de qué manera explicas unos pinches gigantes que se comían gente. O sea, ¿de qué manera lo explicas? O sea... Y que igual ni siquiera lo terminaron de contar bien, güey. No lo terminaron de quitar bien, güey, porque pues tenemos pasajes como el de Caín y Abel, güey, que al final de cuentas pues es un güey normal peleando con un pinche gigante, güey. Entonces, o sea, si te fijas, si se ponen a leer bien la Biblia, siempre quedan como que vestigios de eso que quisieron borrar, pero que a lo mejor no pudieron o no terminaron de quitar bien. Porque pues también se sabe que la Biblia tiene como que saltos donde no saben ni qué pedo, qué pasó de este tiempo a ese tiempo. Un claro ejemplo de esto es la infancia de Jesús, güey. O sea, tú conoces lo que hizo Jesús desde que nació como hasta los 11 años, güey, más o menos, 11 o 12 años por ahí, güey. Pero después pasó, güey, desde los 11 hasta los 30 años que regresa, güey. O sea, todo ese tiempo, güey, de Jesús está perdido, güey. Está perdido. Hay un texto apócrifo que habla sobre qué hizo Jesús en ese tiempo, güey, pero pues ya saben, si lo quieren ver, pónganle like, putos, y vean los videos. Pídanlo. Pero hay un texto apócrifo que te menciona todo eso, güey. O sea, ¿qué hizo Jesús en ese tiempo, güey? Porque realmente, pues, no sabes nada, güey. Sí, es bastante tiempo. Es mucho tiempo, güey. ¿Qué hizo, güey? O sea, ¿qué pasó todo ese tiempo desde los 11 años hasta los 30, güey? Pues sí, un chingo de tiempo, aparte, güey. Si tienes información de él cuando nació y todo el rollo, ¿por qué no vas a tener información de todo ese tiempo? Claro, güey. Entonces, eso ya saben, si lo quieren, pues pónganlo en los comentarios. Pero bueno. Y obviamente pasamos al tercer punto, que ya es... Aquí empieza a bajar un poquito. Todavía no bajamos de nivel, pero ya empiezan a ver un poquito de cosas ahí. Vamos a hablar sobre el anticristo. En un mundo al borde del colapso surge una figura carismática, un líder que promete paz, pero que en realidad trae la destrucción. La Biblia lo llama el anticristo. Una figura tan poderosa y engañosa que engañará a miles de personas antes del fin de los tiempos. Vamos a explorar quién es el anticristo y qué dice la Biblia de él, y por qué ha fascinado a tantas generaciones enteras. Pero bueno, primero hay que explicar un poquito del contexto del anticristo, ¿no? El término anticristo aparece específicamente en las epístolas de Juan en el Nuevo Testamento. En Juan, el capítulo 2, versículo 18, se dice: hijitos, ya es el último tiempo,
y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es en el último tiempo. Así se queda. Aunque el término anticristo solo aparece en las cartas de Juan, muchos teólogos conectan a esta figura con personajes proféticos mencionados en la Biblia. En Daniel capítulo 7, versículo 8, se habla de un cuerno pequeño que surge entre los 10 reinos, un líder que hablará palabras arrogantes y perseguirá al pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 18, se describe a la bestia que surge del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, a la que se le da la autoridad del dragón, Satanás. Y esta bestia hace que todos adoren su imagen y reciban una marca en la mano o en la frente, el famoso número 666. No sé si has hablado, bueno, si conoces algo del anticristo, güey. Pues nomás simplemente sí de, no sé, una persona que va a llegar en no se sabe cuándo, que sí dice que va a traer paz, pero que va a ser la perdición del mundo. Exactamente, güey. Esto, o sea, por si no ustedes conocen un poquito más o menos de ese tema, según esto, o sea, lejos de lo voy a explicar con mis palabras, porque a lo mejor entender la Biblia sí es un poco complicado por los términos tan pues ¿cómo se puede decir? Tan anticuados que se utilizan, pues dificultan un poco entenderla. Pero básicamente el anticristo es una persona que llega antes de la segunda venida de Cristo. Se supone que Cristo va a regresar una segunda vez para librarnos, etcétera, etcétera. Pero supuestamente antes de llegar, pues va a haber un anticristo, que básicamente anticristo es la versión contraria a Cristo. O sea, va a ser una persona que te va a decir, no, yo los voy a librar, no sé qué. Pero en realidad tú vas a hacer todo lo contrario, güey. Es como un impostor, como quien dice. Y pues básicamente lo que va a traer es caos y destrucción al mundo, ¿no? Que muchas personas sí han pasado en la historia de la humanidad. Exactamente. De hecho, a eso es lo que vamos. Pero pues ¿quién chingados es el anticristo, güey? Según la interpretación tradicional cristiana, el anticristo es una figura estoica que aparece al final de los tiempos, junto antes del regreso de Jesús. Será un líder carismático y poderoso, probablemente un gobernante político religioso que engañará a las masas con promesas de paz y unidad, cuya verdadera misión es oponerse a Cristo y a Dios. El término anticristo significa literalmente opuesto a Cristo o en lugar de Cristo. Juan lo describe como alguien que niega la divinidad de Jesús, lo que sugiere que el anticristo no solo será un enemigo de Cristo, sino que también intentará usurpar su lugar haciéndose pasar por un mesías falso. En Apocalipsis, la bestia recibe el poder de Satanás y establece un sistema global de control, forzando a todos a recibir su marca, que es el 666, para comprar o vender. Este número ha sido objeto de especulaciones durante siglos, con teorías que van desde los números, desde códigos en números, en hebreo o griego, hasta conexiones con figuras históricas o modernas. Ahí te va quién puede ser el anticristo, que realmente, pues, insisto, no crean todos los que les digo, porque pues yo les puedo decir, es tal, güey, pero pues en realidad, quién sabe si ni siquiera nos vaya a tocar un anticristo o si en realidad vaya a pasar, o sea, yo siempre les he dicho, la Biblia es un cuento, bueno, no un cuento, pero pues sí es muy similar a un cuento que se ha desarrollado durante los años, que pues, probablemente no vayan a pasar muchas de las cosas que se mencionan, pero pues sigue siendo algo muy interesante, ¿no? El anticristo se ha relacionado con teorías conspirativas. Algunos creen que el líder global emergerá de un gobierno mundial, como la ONU o la Unión Europea, mientras otros los consideran con avances tecnológicos, como la inteligencia artificial o sistemas de vigilancia masiva. Por ejemplo, eso se puede relacionar a la marca de la bestia. Ahí te va. Entonces, te voy a contar más o menos quién puede ser los anticristos, güey. ¿A ti quién se te ocurre, güey? Donald Trump. Bueno, sí. Donald Trump, ¿qué otro, güey? Actual, Elon Musk. Elon Musk. Bueno, güey, justo empezamos por ahí, güey. A lo mejor Elon Musk no es de los que... Elon Musk, como dice Maduro. El Elon Musk no es de las personas que... Pues digas tú, puede ser, ¿no? Pero en realidad sí tiene muchas cosas en común. Eso de la marca del diablo, que supuestamente... como si el diablo les pusiera como, un sello del 666, ¿no? Pero, si a lo mejor lo traducimos a palabras más actuales, güey, pudiera ser como hasta un chip, ¿no? Como justo lo que está trabajando Elon Musk, que este Neuralink que te quieren poner en la cabeza, güey, para que más o menos ahí... No exactamente qué hace, creo que es como si trajeras una computadora en la cabeza, sí, creo que algo así creo que ¿no? Es como tipo... Como las pechadas que se ponen los futbolistas, que te monitorean que tu ritmo, sí. Creo que va por ese rayo. Okay. Pero pues también, si se fijan, últimamente Elon Musk de repente ha empezado a hacer como que cosas muy extrañas, güey. Como que revivir aquel partido político alemán muy controversial en la Segunda Guerra Mundial, güey. Empezar a, pues, aconsejarle a Donald Trump que haga, pues, en ciertas mamadas. Entonces, eso también lo cataloga como un probable anticristo. Pero en realidad, Elon Musk creo que
no es de las personas que pondrá como anticristo. Perdón, mano, se nos cortó la cámara y nos dimos cuenta. Pero bueno, como te estoy diciendo, pues Elon Musk ya es el güey como que mucha gente dice, ese güey. Sinceramente, yo no creo que Elon Musk, como dice Elon Musk. este güey, sea un anticristo. Yo lo veo más Y como un güey aparte, eso loquillo. es como que es un poco reciente, porque a Elon yo lo tenía acá, Ujú. pero ya después de las elecciones presidenciales, ya Como está Kanye acá. West, güey. Yo también a Kanye Sí. West lo tenía acá, güey. Y de repente, pinche break mental, güey, que le Ajá. dio y Entonces, eso mamó. de que Elon Musk sea el anticristo debe ser muy reciente. Sí, güey. Pero bueno, ahí te va. Hay personas que, bueno, contexto rápido, hay una persona que es conocida como el brujo del Catemaco o el unicornio negro que también le dicen. Es un brujo muy conocido en México, la mayoría de la gente se lo debe conocer, tío, igual, foto aquí en pantalla. Esa persona está muy metida como en temas de santería, de esotería, es brujo, o sea, se dice el güey, tiene historias incluso, estaría muy vergas algún día poderlo entrevistar para algún crónicas, donde el güey hace trabajos así como que, incluso como que hasta habla con el diablo y cosas así, güey. De eso que sea real, pues quién sabe, güey, pero es lo que dice el güey. Entonces, esta persona menciona que efectivamente todo el mundo de la brujería, y si es cierto, lo he visto con otros brujos, güey, que también en sus podcasts o cosas así, cuentan que ya efectivamente hay un anticristo, que es Moulán Hassan. Le voy a poner una foto. Que es el príncipe heredero al trono de Marruecos y el joven más rico del mundo. En el contexto bíblico, supuestamente el anticristo va a aparecer en los 30 años, porque como te mencioné, quiere imitar o quiere robarse la identidad de Jesucristo. Ujú. Entonces, por ese tema de que Jesús apareció a los 30 años y luego ya empezó a predicar la palabra del Señor, supuestamente este güey va a reaparecer a los 30 años y ya va a empezar a hacer todo su cagadero. Es la persona que ahorita dicen de que, este güey, o sea, mucha gente de que, ese güey es el anticristo, no sé qué. Incluso hay personas que como que hasta dicen de que, no, incluso hay planes de gente que lo quiere desvivir porque Sí, para- es el anticristo. por si las dudas. Ajá. Pero, pues, no sé, está muy cabrón, güey. Es una persona realmente muy importante, güey. O sea, si es un güey que neta viaja en carros cubiertos de oro, ya te imaginarás, güey, Sí, ese tipo de cosas. todo para allá. Entonces, pues, sí es un güey muy rico, pero no te puedes, insisto, yo no te puedo corroborar que, no, sí, güey, es el anticristo, güey, porque la neta ni yo sé, güey. Sí, es Entonces- un pinche tiro al aire. Luego, Ujú. aparte, si fuera como la dualidad eso de que dices de que reaparecerá a los 30 años, entonces me imagino que también tendría que nacer en las condiciones que nació Jesús, ¿no? A lo mejor de bajo perfil. O sea, porque normalmente siempre buscan a una persona que ya sea famosa Ujú. o de alto perfil. Entonces, creo yo que si habrá un anticristo, tiene que ser de bajo perfil, de que ni de pedo vas a saber tú o te imaginarás que es el Por eso anticristo. mucha gente también decía que era Elon Musk, güey, porque pues Elon Musk dicen de que, chingo, pues un güey de África, que el güey pues no lo conocíamos desde hace poquito y de repente, puta madre, Sí. un vergazo de dinero. Pero sí hay una explicación, güey, los jefes de Elon Musk también tienen dinero. Ujú. Entonces pues de ahí sale todo ese desmadre. Pero bueno, también mucha gente también considera como anticristo al príncipe Abdul Mateen de Brunei, también al ex consejero de los Estados Unidos y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, al presidente también de El Salvador, Nayib Bukele, e incluso a Mr. Beast. Todas esas por chaquetas mentales de la gente, de, por ejemplo, Mr. Beast creo que era, no, porque uno de sus números representa el 666 y por el apodo de Mr. Beast, que el güey que no tenía nada y luego de repente pues tiene millones de dólares, o sea, Sí, creepypasta. ujú, o sea, sí, o sea, la gente sí se hace como que muchas chaquetas mentales muy heavy, güey. Sinceramente, lo que dije en la otra parte del podcast, pero se cortó. Sinceramente, creo yo que no nos va a tocar verlo. No. O sea, no nos va a tocar verlo. Incluso, la mencioné también en la parte que se nos cortó, hay un capítulo que le hicimos completamente a Bababanga, donde nos cuenta la segunda venida de Cristo, cómo va a ser. Incluso te dice que ya no te van a enseñar a amarte y a quererte y a respetar al prójimo como te enseñaba Jesús, porque Dios aprendió y dijo, esos cabrones, güey, no les sirvió para nada que les dijera, ámense, güey. El amor se lo pasan por el culo. Totalmente, güey. Entonces lo que ahora hace Jesús es venir a enseñarles tecnología y cómo prosperar, güey. Entonces es como la humanidad avanza. Pero bueno, ese capítulo también se lo voy a dejar aquí arriba. Está muy interesante, van a verlo. Pero sí, básicamente son las personas que consideran como el anticristo, güey. ¿Algún candidato en especial tengas tú, Yeñe, que quisieras aportar, güey? Pues es que yo siempre voy a estar con Donald Trump. A lo que me has contado tú de que es de que una persona que viene a hacerse el bueno, de que va a ser una buena raza, de que pura paz en su pueblo y que al último va a valer verga, pues alguien famoso, Donald Trump. Güey, el otro día, bueno, justo hablando con los anticristos, porque también relacionado con los anticristos, mucha gente consideran a Hitler el otro anticristo. Creo que era Hitler y también Nerón. Creo que Nerón era porque su nombre, no me acuerdo cómo, sumaba 666, güey.
Entonces, y Hitler, pues por todas las mamás que hizo, ¿no? Pero, pues el otro día, no me acuerdo si le vino un meme, güey, pero dije, no mames, güey, qué pedo. Decía, era como que, te prendes contexto, ¿no? Imagínate un chico de 30 años que vino a salvar su raza, pero fue pues privado de su vida por planear, por salvar su raza y por sus pensamientos, güey. Y lo ponía en la foto de Hitler y de Jesús, güey. Sí, o sea, que tenían Dije, como quien "Uy, dice no la misma historia. mames", dije, la verga, sí es cierto, güey. Sí, sí, Dije, sí, ¿qué literalmente pedo, ahorita güey? ya. O sea, porque creo que como que cambiaba la historia, o sea, algo así Sí. como, era algo así, güey. Entonces dije, no mames, sí es cierto, güey. O sea, sí tenían muchas conciencias en ese pedo. Obviamente, pues guardando distancias, güey. Nunca Jesús hizo campos de exterminio, güey. Y pues este güey sí, güey, pero, o sea, sí era una conciencia que dije yo, ya la verga, güey. Y si te imaginas que Hitler sí haya sido el anticristo, pero Se lo chingaron. bueno, que el güey se autochingó. Pues si fuera el anticristo estaría muy pendejo, güey, porque lejos de llamar la atención, creo que fue el anticristo menos inteligente, güey, o sea, porque sí, güey, o sea, a lo mejor, pero según el anticristo, o sea, primero se va a ganar a todos, güey, y luego ya como que, hey, ya una vez tenemos en la palma de su mano, como quien dice, pues ahora sí empieza el cagadero, güey. Sí, aguanta la verga. Este güey lo primero que hizo fue, la verga, vergazos, güey, entonces... Si no te gusta, pues adiós. Sí, güey, o sea, no creo que. O sea, a lo mejor, si fuera un anticristo, creo que fue un anticristo muy pendejo, güey, porque no supo cómo hacerla, güey. Porque no, para nada le fue salieron bajo las cuentas. perfil, güey, sí. Sí. Para nada fue bajo perfil, güey. Pero bueno, aquí ya bajamos un poquito la capa, llegamos a nivel 2 y te voy a contar el descenso de Jesús al Hades. En la Biblia, el Hades, o el Sheol en el Antiguo Testamento, se refiere a un lugar donde las almas de los muertos van después de la muerte, obviamente. Antes del juicio final. Según el Testamento, el Hades es un lugar temporal de existencia consciente, no necesariamente es lugar del tormento, como en la mitología griega. Es importante diferenciar el Hades del infierno de Jena. El Hades es un lugar temporal, mientras que el infierno es el estirno de los impios. La idea del descenso de Hades, también conocido como el descenso de los infiernos, proviene principalmente de Pedro, el capítulo 3, versículos del 18 al 20. Y dice lo siguiente. Porque también Cristo padeció una vez porque Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, pero vivificando el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, que una vez en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba para el arca, el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Esto, bueno, el Hades es como, por llamarlo de alguna manera, es como el limbo. Supuestamente, güey, todas las personas tenemos, bueno, o sea, supuestamente, bíblicamente, todas las personas tenemos un pecado original, güey. Que es el pecado que directamente, pues, te manda, pues, al limbo, güey. O sea, porque, pues, el pecado original proviene del tema de Adán y Eva, de la manzana, estas cosas, entonces... Obviamente fuimos condenados a tener todo el pecado original, güey. Antes de la venida de Cristo, supuestamente, insisto, teorías bíblicas, supuestamente todos nos quedábamos en el limbo cuando moríamos, güey. Porque teníamos ese mismo pecado original, güey. Porque no había nadie que perdonara nuestros pecados, güey, por así decirlo. Entonces, todas las personas que murieron antes de la venida de Cristo se quedaron como en el limbo, güey. No porque fueran malas, güey, sino porque teníamos ese pecado original, güey. De hecho, por el pecado original... De ahí viene después el bautizo, güey, para borrar ese pecado original, güey. También se dice que si no te bautizan, pues, a los niños, pues, te quedan igual en el limbo porque siguen teniendo ese pecado original, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, cuando muere Cristo, lo primero que hacen no es resucitar, güey. No es como que se muere y resucita, sino que muere, güey, ya una vez, porque supuestamente la crucifixión de Cristo fue el pago de Cristo a Dios para el pecado de todos, güey. O sea, como para que yo pague por todos, haz de cuenta. Entonces, básicamente lo que hace Cristo es como él ya pagó por todos, güey, va por todas esas personas que se quedaron en el limbo, por así decirlo, güey, para llevarlos con él porque pues ya pagó por todas, haz de cuenta. Según la tradición cristiana, después de morir en la cruz, lo que te mencioné ahorita, y antes de resucitar, Jesús descendió al Hades, o el Sheol en hebreo, un lugar donde las almas de los muertos esperaban antes de la redención.
En la teología judía de la época, el Sheol o el Hades no era exactamente un infierno como lo conocemos hoy, sino un reino de sombras donde todas las almas justas e injustas iban después de la muerte. Lo que te digo, porque todos teníamos como que aparte de tus pecados, güey, todos teníamos el pecado como que original. Entonces, pues no puedes decir de que, pues eres... Sí, aunque haya sido el más bueno de todos, vas a tener ahí el pecado. Sí, exactamente, güey. La creencia de que Jesús fue al Hades para reclamar su victoria sobre la muerte y liberar a las almas justas que habían muerto antes de morir en su venida, como Adán, Eva, Abraham, Moisés y otros patriarcas, a esto se le conoce como la redención de los justos o el saqueo del Hades. En algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Nicodemo, Nicodemo era un... no sé si es que no sé cómo se les llama, era como un padre judío, ya, entonces esas personas que hicieron que crucificaran a Jesús, básicamente, que conoció a Jesús y pues empezó, o sea, él creyó realmente en Jesús, o sea, él estaba convencido de que él era realmente el Hijo de Dios, pero pues tuvo que irse, no me acuerdo por qué motivo, pero se fue. Pero tuvo unas pláticas con Jesús y pues él fue lo que le estuvo narrando. Creo que después cuando Jesús resucitó, porque Jesús cuando resucita, bueno, según textos apócrifos, este tipo de cosas, va y visita a varias personas y supuestamente después de su muerte o cuando resucitó siguió él profetizando al mundo y es cuando conocemos muchos textos apócrifos que surgen después de la muerte de Jesús, güey, porque pues Jesús anduvo visitando como que hay gente, ¿no? Pero bueno, algunos textos apócrifos como el Evangelio de Nicodemo, que fue escrito en el siglo IV, se describe este evento con más detalle. Se dice que Jesús rompe las puertas del Hades, derrota a Satanás y lleva a los justos al cielo. Este relato, aunque no es canónico, influyó mucho en el arte y teología medieval. O sea, básicamente se dice que Jesús rompió las puertas del Hades, que te digo que el Hades es como el limbo, y dijo, síganme los buenos. Y se siguieron los buenos. Ya pagué por todos. Sí, güey. Bueno, o sea, no por todos. En teoría, si fuiste culero, pues sí. Ahí te quedas, güey. Pero, por ejemplo, o sea, ahí estaban personas como Adán y Eva, Abraham, Moisés, que pues fueron personas muy cercanas a Dios, pero que sin embargo, güey, pues los perseguía el pecado original, güey, que fue por culpa de esos pendejos, de Adán y Eva. No había buena administración. Exactamente, güey. Entonces, pues, haz de cuenta que por ellos dos le llamamos todos. Entonces, también por eso de ahí te bautizan, también, pues, por eso bautizaron a Jesús y todo ese tipo de cosas. Para limpiar ese pecado original, que, pues, como quiera Jesús ya en teoría pagó por todos nosotros, pero pues por eso te bautizan, ¿no? Pero bueno, ahora vamos un poquito más abajo. El verdadero nombre de Dios, güey. ¿Has escuchado hablar de esto? Pues sí, normalmente cuando son otras 15, 16. Cuando son otras religiones como que les cambian como que el nombre, o sea, como que había uno que como Joshua sí, o algo Yeshua. así, luego otros que no, pues así literalmente que Jesús, lo otro que sí, o sea, como que cada religión como que le pone su nombre. le pone su nombre. Ajá. Bueno, güey, pues te vas a ir para atrás, cabrón. Porque todo este tema de Yeshua y todo tipo de cosas tiene una explicación y todo proviene de un nombre, güey. Hay un nombre tan sagrado y tan poderoso que durante miles de años ha sido prohibido pronunciarlo. Es el verdadero nombre de Dios que incluso está revelado en la Biblia, pero oculto por tradición. El nombre de Dios, también conocido como tetragramatrón, que significa 4 letras en griego, aparece en la Biblia como ese símbolo, güey. No sé ni siquiera cómo se diga, güey. Como parece el de... Ah, sí. Parece que dice en línea, aquí se lo va a poner en pantalla. Ajá. Pero es... El de Xiaomi o cómo se dice. Sí, es como un logo, ¿no? Que es texto hebreo, o sea, aquí se lo voy a poner en pantalla porque no sé ni siquiera cómo lo pronuncias. Que, pues, traducido a letras, por así decirlo, sería YHWH. ¿Ok? YHWH. O sea, en teoría ese es el nombre de Dios. Se menciona más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento, comenzando en el Génesis, capítulo 2, versículo 4, que dice lo siguiente. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Te voy a explicar por qué el Jehová. El nombre fue revelado directamente a Moisés en el Éxodo capítulo 3, versículo del 14 al 15, cuando Dios se le aparece en el zarza ardiente, que es cuando Moisés está como está como abajo de una montaña, güey, y arriba de una montaña ve cómo se empieza a quemar un árbol, güey. Entonces, pues él lo ve y dice como que, chinga. Empieza a escuchar una voz que le dice, ven. Entonces Moisés va y habla con Dios, güey.
Este también pues podemos seguirle ponerle teorías, güey, porque él directamente ve una bola de fuego, güey. O sea, nunca ve el rostro, por así decirlo, de Dios, simplemente ve una bola de fuego, güey. Pero bueno, le dijo lo siguiente, cito textualmente. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por los siglos de los siglos. Así como lo dije, tal cual, así lo dijo, si ven en la Biblia. Pero Jehová es como que este sonido que se le da a ese conjunto de letras, güey. Te voy a explicar por qué. En las traducciones modernas, así lo voy a decir, bueno, no sé cómo leerlo, pero YHWH, güey, suele ser reemplazado por Jehová o por el Señor en mayúsculas. En mayúsculas con muchas violas en inglés. La tradición judía del YHWH es considerado tan sagrado que no se pronuncia, para evitar usarlo en vano, lo que violaría el tercer mandato. No tomarás el nombre de Jehová, bueno, de Dios, en vano. Después del exilio babilónico, los judíos comenzaron a evitar pronunciar el nombre de Dios por reverencia. En lugar, cuando leían las escrituras y encontraban YHWH, decían Adonai, que significa Señor, o Hasem, que significa el nombre. Esta práctica se volvió tan universal con el tiempo y la pronunciación original se perdió. En el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote era el único capaz de pronunciar YHWH, te tengo que explicar cómo se dice, y solo una vez al año, durante el día de la expiación, el Yom Kippur, algo así, dentro del Santo de los Santos. Perdón, Bactita, se nos apagó ahora la lámpara. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ok, sí, continuó. Después del exilio babilónico, los judíos comenzaron a evitar... bueno, sí es lo que les dije, porque empezaron a pronunciar... Ya no querían pronunciar el nombre porque les parecía muy sagrado, güey. Entonces decían ellos que era como una falta de respeto pronunciar el nombre de Dios en vano, Simón. Entonces, en el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote era el único que pronunciaba el nombre de YHWH, no sé, ahorita lo voy a decir cómo se dice, y solo una vez al año, durante el día de la expiación, el Yom Kippur, dentro del Santo de los Santos. Es una tradición judía. Esta pronunciación hacía un tono especial y los representantes postraron al escucharlo. Después de la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo, incluso esta práctica desapareció. Las letras YHWH no incluyen vocales, por lo que el hebreo antiguo no las escribía. Los judíos añadieron símbolos vocálicos, los puntos mesotáricos, siglos después para preservar la lectura de las escrituras, pero para YHWH utilizaron vocales como Adonai, A o A, como recordatorio que no deben pronunciarlo. Esto llevó a una combinación artificial, Jehová, que es YHWH, Jehová, donde proviene el nombre de Jehová, básicamente. Los estudiosos modernos creen que la pronunciación más probable es Yahweh, como un nombre africano. O sea, la pronunciación más probable es Yahweh o Yahvé en español, basándose en las evidencias lingüísticas. Formas de abreviaturas como Ya, que aparece en el Aleluya, que significa alabada ya, sugieren que la primera sílaba es Ya. O sea, si te fijas, como que todo es como que un conjunto de este nombre, güey, pero como que encriptado, güey, no sé. O sea, sí, es que también, o sea, si es el creador de todo, pues cómo va a tener su pinche nombre en español o en inglés. Jesús, ¿no? Que se llama Pedro, uno más así, güey. Obviamente, pues no va a tener un nombre en un idioma específico. O sea, claro, si él existió desde antes de que existieran los idiomas, pues obviamente no va a tener un nombre que sea en un idioma en específico. Claro. Obviamente. Entonces, pues de ahí viene todo el nombre de Jehová, también Aleluya, que significa alaben allá, o sea, como que precisamente estas religiones no querían que se mencionara porque sí, o sea, es como a tu jefe no le dices, ¿cómo se llama tu papá, güey? Juan. No le dices, Juan. No, por respeto. Por respeto, güey, exactamente. Entonces esas personas precisamente tampoco querían hacer eso, güey. Y pusieron nombres como Jehová, o sea, que era como el Señor, el Padre. Sí, o sea, poniendo un poquito en contexto en la actualidad, tú vas con el presidente de México y no le dices, ¿qué onda, Andrés? No le dices, oh, señor presidente, o algo así. Claudia, ¿qué onda, mi Claudia? Sí, ¿qué onda, Claudita? Pues no, exactamente, güey. O sea, son personas de respeto. Ahora imagínate, güey, si en realidad este güey es el... se no me puede decir este güey.
Pero si esta persona o YHWH, que, ¿cómo era? Yahweh, Ya, güey. sí, Yahweh, pues es el creador de todo. Pues imagínate que un güey verguero como yo. ¿Qué onda, Yahweh? Chule. ¿Cómo mi Yahweh? Pues Chule. este cabrón es respetuoso. Entonces básicamente por eso empezaron a utilizar nombres como Ya, de ahí salen también el Aleluya, Jehová, ese tipo de nombres, para evitar decir pues el nombre. Textos antiguos como los de los samaritanos y algunas inscripciones también apuntan a que se pronuncia Yahweh. ¿Ok? Sin embargo, no hay certeza absoluta y algunos judíos ortodoxos consideran que intentar pronunciarlo es irrespetuoso. En la tradición de la Cábala, se dice que el nombre tiene un poder espiritual inmenso y pronunciarlo correctamente podría tener efectos cósmicos. O sea, a lo mejor ahorita lo estás pronunciando mal, güey, y por eso no pasa nada. Pero a lo mejor, bueno, dicen que la pronunciación correcta si... No sé, güey, es como invocar algo, güey. Ya ves que dicen que... No sé si recuerdas en el relato de Juan Ramón de la Casona esta de Fidel, hay cosas que están como que escritas y que incluso esta gente le dice, güey, no lo pronuncies ni intentes Sí, pronunciarlo. porque donde lo pronuncies bien va a valer Sí, madre. ándale, exactamente, porque no saben ni siquiera qué es, güey. A lo mejor esta persona o Yahweh, es algo que no debemos pronunciar, güey, y baja envergados y... Ay, ¿quién me habló? Sí, güey. Equivoqué. Entonces, bueno, aquí viene una continuación, ya bajamos un poquito más abajo. Ya WH es una onomatopeya, güey. Es lo que te mencionaba ahorita fuera de cámaras. El nombre más sagrado de Dios en la Biblia es YHWH. No lo voy a decir porque por respeto, ¿no? Por si sí o por si no, güey. Pero, ¿qué pasa si te dijera que este no es un nombre sino un sonido? Ahí te va por qué. Algunos estudiosos y místicos han propuesto que YHWH imita el sonido de la respiración. Ya al inhalar, ye al exhalar. Eso tiene un significado profundo porque en el Génesis capítulo 2 versículo 7 Dios sopla el viento de la vida de Adán y sí, ya HWH es el sonido de la respiración, entonces el nombre de Dios está en cada aliento que tomamos. En la tradición judía, especialmente en la Cábala, el nombre de Dios tiene un poder cósmico. La idea que YHWH sea solo un sonido conecta con la creencia de que Dios está en todo, en el viento, en la vida, el universo mismo. Incluso hay quienes dicen que pronunciarlo correctamente podría desatar un poder espiritual inmenso. Esto, por ejemplo, se da muy comúnmente en las oraciones. O sea, si se fijan, muchas de las oraciones no tienen como que un, por llamarlo de alguna manera, un sentido, güey. Sino simplemente es que tiene un nombre, güey. Nomás que no recuerdo exactamente cómo se llama, güey. Pero es como que el pronunciar algo muchas veces como que genera energía, güey. Yeah. Como que genera energía y a eso se le llama, por eso rezas, por eso te fijas, muchas veces repites lo mismo cuando rezas. Sí. Como es, le llamaré como si fuera un ritual, güey, porque tiene un nombre en específico. Igual si me acuerdo se lo voy a poner aquí en pantalla, pero no me acuerdo cómo es. O sea, es un nombre en específico que cuando rezas pronuncias muchas veces lo mismo porque estás haciendo como una invocación, por así decirlo. Entonces, cuando obviamente lo dicen muchas personas, pues obviamente se carga, por así decirlo, más el ambiente. Incluso es curioso y lo pueden experimentar ustedes cuando vayan a una misa, cuando vayan a un rosario, cuando todos empiezan a rezar, incluso tiene como que ese sonido particular, güey, como si fuera una alabanza, güey. Sí. O sea, como que cantadito, como que bonito, güey. Que a lo mejor cuando lo dices tú solo, güey, pues no tiene el mismo peso que cuando lo dices acompañado de muchas personas. Sí, como que tiene su... Sí, como que tiene un... Como que tiene su mística, güey. Fonética, Ándale, se puede sí. decir, de que es muy igual porque... O sea, yo creo que cualquier persona se pone a decir lo mismo y va a tener como que el mismo tonito de voz. A que es muy distinto si te pones a leerlo, yo qué sé. Claro. Eso tiene un nombre, pero yo no recuerdo exactamente cuál era el nombre. Pero no solo se da en las religiones cristianas, sino también como en el budaísmo, este tipo de cosas. Las oraciones no van más de... o sea, no son palabras, directamente son sonidos, güey. Como por ejemplo, todo tipo de cosas, güey. Bueno, pues hay religiones que van como que más allá de ese tipo de cosas. Y incluso, bueno, hay muchas que dicen, yo no te puedo corroborar porque no lo he visto con mis propios ojos, pero hay muchas que dicen que incluso cuando quieren ser contactados o quieren contactar como que a seres de otros planetas o energías más altas, güey, como que hacen este tipo de sonidos, güey. Tiene un nombre, güey, tío, no me acuerdo cómo se llama. Pero empiezan como que a hacer sonidos específicos y dicen que sí llegan a experimentar como que
como que viajes astrales, por así decirlo. Sí, pues es que va relacionado justo con lo que te dije, porque si son seres así que se Celestiales, güey. sí, o sea, que fueron Cósmicos. creados antes de la existencia de nosotros, obviamente no va a tener un nombre que tiene Un nombre idioma humano, güey. Sí, o sea, obviamente, o sea, va más para cosas universales. En cualquier lado del mundo hay sonido. Entonces, pues es más probable que su nombre pues, sea un sonido, una interpretación, una onda o algo. Obviamente no va a ser un manuscrito que tú puedas hacer. Obviamente, pues no. Claro. Y sí, güey, pues básicamente. Te digo, tiene un nombre, no me acuerdo. Pero sí, güey. Inténtenlo en casa. Búsquenlo por internet. Hay como que. Incluso mismo de estas. Lo hemos mencionado a veces de las ondas de radio. Ajá. Que también hay muchas que son como para tranquilizarte y concentrarte más. Que depende de las frecuencias. Pues llegas a. Como que alcanzar un nivel, a lo mejor. No sé, te bajan las pulsaciones, güey. Como que entras en un estado más zen. Dependiendo de la frecuencia a la que. Pues tú estés escuchando sonidos, incluso. Sí, porque también hay que estés como frecuencias que de vibrando. que te marean y todas esas cosas. Y al igual las frecuencias es que se ponen así en... Como que salen una placa de metal y pones Ujú. una frecuencia, pues se forman Ah, sí, ciertas man. figuras. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor y la Uy. frecuencia del nombre de... Es lo que te iba a decir, mamá. A lo mejor y crea algo. Oh my god. Pues habrá que pronunciarlo bien, güey. A lo mejor y creamos algo. Hay que intentar algún día. Pero bueno, bajamos un poquito más. El ADN de la costilla de Adán, güey. Este fue el que sí de plano me voló la cabeza, güey. En el Génesis nos dice que Dios creó a Eva a partir de la costilla de Adán. Pero si esa costilla tendría un secreto científico. En el Génesis capítulo 2 del versículo del 21 al 22, Dios hace dormir a Adán y toma una de sus costillas para crear a Eva. Contexto rápido, por si no sabían. Adán, antes de Eva, tenía una esposa llamada Lilith. Básicamente, Lilith fue creada directamente a imagen y semejanza de Adán. Eran exactamente iguales, los dos nacieron del barro. Pero ¿qué pasa, güey? Lilith era, pues por así decirlo, una cabroncilla, ¿no? Porque pues Adán era un pinche viejo mantenido y Adán decía, pues cocíname, güey. Y Lilith le decía, chinga, ¿por qué te voy a cocinar, güey? Entonces como que hubo esas peleas de Adán y Lilith. Sí, esas peleas maritales, güey. Donde pues Lilith, con todo el derecho, decía, güey, pues ¿por qué le voy a cocinar a este güey, Dios? O sea, pues que se cocine, no mames. Tiene un chingo de manzanas, güey, frutas y la boca que cocine, güey. Obviamente, o sea, no es cierto, o sea, pero cosas así por el estilo, digamos, ¿no? Entonces, llega un momento donde Lilith se escapa de Adán o se escapa del... ¿Cómo se le llama? Del lugar ese donde vivían. ¿Paraíso? Del paraíso, güey. Y se va a andar de loquilla ahí con dioses, con demonios y dioses ahí, güey. De hecho, pues, de Lilith, en la demonología es conocida como la madre de muchos demonios, güey. Pero esa fue la primera esposa de Adán, güey, Lilith. Ya después, pues de ahí salen muchos demonios. Pero básicamente, Adán no la quería. Después, pues Dios, pues un padre, digamos que Dios es un padre, pues era su primer chavillo. Pues, obviamente padre consentidor, güey. Padre consentidor, güey. Dice, puta madre, güey, pues este güey se le fue su esposa, güey. Pues déjale, creo otra, güey. Pero se le olvida dormir a Adán, güey. Y Adán se queda despierto viendo cómo Dios empieza a crear a su segunda esposa, güey, que ni siquiera tuvo un nombre, güey. Entonces empieza a ver cómo le empieza a formar desde los huesos, la piel, la carne, todo. Entonces, pues este güey se queda aterrorizado, güey. Porque vio cómo la estaba formando completamente y este güey como que, no, man. Así como cuando... Bueno, me ha pasado así de que cuando son las reliquias, pues los niños, sí, el asado rojo y todo. Pero ya cuando miran cómo matan al marrano, ya no se les antoja comer el asado rojo. Exactamente, güey. Y acá pasó lo mismo con Adán, güey. O sea, Dios dijo, no, sí, mijo, no te preocupes, te hacemos otra esposa de volada, güey. Le empieza a formar, güey, pero pues empieza a formar huesos, piel, órganos. Adán ve todo, güey. Se queda traumado, güey. Y dice, no mames. Pues obviamente no la quiso, güey. Obviamente, Dios, pues, la desvive. Y ahora sí dice, bueno, duérmase mi rey, porque pues como quiera hacer lo mismo. De ahí surge esa teoría. Dios hace que Adán se duerma, güey, para quitarle una costilla, güey. Esto lo hace, pues, para básicamente que las mujeres dependan de Adán. Eso es... Aunque no lo dice explícitamente en la Biblia, eso es lo que representa. Porque realmente se hace a Eva para servirle a Adán, güey. Básicamente. Aunque no lo diga en la Biblia, eso es. ¿Biblia machista? Pues sí, pero no lo dije yo. Pero bueno. En los últimos años se ha propuesto una idea intrigante.
Y si la costilla de Adán simboliza el material genético, la costilla tiene más médula ósea que produce células madre. Además, tiene mucho ADN. Si Dios utilizó la costilla de Adán, podría haber extraído su ADN para crear a Eva, como una especie de clonación divina. Hoy sabemos que el ADN contiene toda la información genética de un ser vivo. La clonación de la oveja Dolly en 1976 usa ADN para crear el organismo idéntico. Eva no sería un clon exacto de Adán porque tiene un género diferente, pero la idea de que Dios manipuló genéticamente el material para crear a Adán, para crear a Eva, es fascinante. Y te pones a pensarlo, pues sí, güey, obviamente, pues supongamos que Dios no era en realidad un Dios, güey, sino un ser cósmico que ya era muy avanzado, güey, tal vez, güey, como un científico. Y pues sí, güey, se arranca la costilla de Adán, güey, que eso tiene una explicación muy científica y te la voy a dar. Y te vas a preguntar por qué. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no una costilla y no otro hueso? Ahí te va, güey. Las costillas se regeneran parcialmente. El pericondrio, que es una capa del cartílago de la costilla, tiene la capacidad de regenerar tejido óseo. Esto es algo único entre los huesos del cuerpo humano. ¿Ok? En cirugías reconstructivas, a veces se utiliza una costilla sabiendo que con el tiempo el cuerpo puede recuperar esa parte y así no extraer una parte del cuerpo que comprometa seriamente al individuo. Es de bajo riesgo, porque quitar una costilla, especialmente las costillas flotantes, creo que son las últimas, no es tan peligroso como intervenir con otras partes del cuerpo. Además, que el hueso y especialmente el tuétano de la médula ósea es una gran fuente de ADN, porque está muy grande, güey. O sea, está muy grande. A partir de una muestra del hueso se puede obtener información genética como la suficiente para realizar una clonación, o al menos en teoría como se ha hecho con la oveja Dolly. El hueso está bien protegido, conserva el ADN y es mejor que otras partes del hueso. O sea, tenía mucha ciencia. O sea, si en teoría Yahweh es un científico universal, güey, pues tiene mucha teoría que le arranque una costilla a este güey porque pues no le va a afectar, güey, realmente, güey. No, se le sabía. ¿Eh? Le sabía el tema. Pues si te fijas, güey, pues tiene algo de sentido, güey. Sí. O sea, pues a lo mejor si hubiera dicho, pues le cortó un brazo, güey. Sí, pues no mames. Le mochó cabello o algo así. Sí, güey, algo así, pero pues realmente tiene mucho sentido, güey. ¿Por qué? Porque el hueso... Perdón, me ando malo. Porque el hueso de la costilla, güey, es lo suficientemente grande para tener una buena información de ADN, güey. No pasa nada si te lo quitan, güey. O sea, generalmente se va a regenerar solo, güey. Entonces, tiene mucha, pues sí, lógica que realmente le ha quitado esa parte del hueso. Y luego aparte, o sea, eso sería un poco común si lo hiciéramos, o sea, si lo inventáramos nosotros, pero estos escritos tienen muchísimos años. Era imposible que alguien de esos tiempos supiera que ese hueso tenga... Es más, ni sabían qué chingos era el ADN. O sea, que es imposible de que... O al menos de que le hayan clavado directa, o de plano sí le sabían bastante. Es que tiene lógica, güey, o sea, tiene sentido. Como muchas cosas de la Biblia que a lo mejor ahorita... Pues, por ejemplo, lo de... No vamos tan lejos del tema del libro de Enoch, güey. O sea, te menciona muchas cosas que a lo mejor en ese tiempo... Que a lo mejor el güey no te las menciona como tú las mencionarías ahorita, güey, porque, te insisto, no tenía el vocabulario para decir esas cosas. Pero, pues, si las pones a ver ahorita con palabras actuales, güey, pues dices, no mames, o sea, este güey viajó al universo, güey, conoció planetas, estrellas que a lo mejor, pues, no sabrían que existieran en ese entonces, güey. Sí, o sea, supongamos de que viaja y ve, no sé, esas de las nuevas motos que están saliendo que flotan. Pues no sé, a lo mejor dice, no, una avispa con un jinete metal y mamás así, o sea, lo relacionan con cosas que tienen en la actualidad. En su época, claro, güey. Entonces, pues ahí está esa teoría, güey. Esa está muy buena de la de Adán, güey. Tiene mucha lógica, por supuesto, güey. Y también tiene, o sea, está un poquito raro porque, pues literalmente ya estamos jugando a ser Dios. Con eso del lobo que del lobo blanco, ¿no? regresaron de la extinción. O sea, prácticamente agarraron ADN de una especie parecida y trajeron a la vida de nuevo una especie ya se modificaron, extinta. Para los que no sepan, se trajo, entre comillas, a la vida una especie que ya está extinta. Se reconstruyó el ADN. O sea, agarraron de un lobo gris americano, creo. Modificaron genéticamente conforme al ADN que se tenía de un hueso, precisamente, de un lobo blanco, que eran unos lobos... Creo que se llama lobo blanco gigante, algo así. Eran unos pinches lobos grandotes. Y pues adaptaron ese ADN y volvieron a traer a la vida, entre comillas, a un animal que ya estaba extinto, güey. Incluso ya también se empieza
esta empresa empieza a decir de que les gustaría empezar a traer mamuts y mamás así, güey. Sí, que creo que ya trajeron a otra especie. ¿Sí? Como tipo una tipo hiena o algo así. A la verga. Ajá. Que igual no era así, igual le reconstruyeron el ADN Ujú. y Sí, le modificaron. pusieron, ajá. Claro. Pero si eso estamos logrando apenas en pleno 2025, pues ¿qué te hace pensar que, no sé, en el año 3000 nosotros no podemos crear una raza Claro, a güey. partir de nuestro ADN? Ahí empieza la teoría de los antiguos astronautas y los Anunnakis. ¿Eh? Tiene mucho sentido. Todo va coincidiendo, güey. Y me llamaron loco, cabrones. Pero bueno, vamos a pasar un poquito más abajo. Ahora hablaremos de la Tierra Nueva. Cada vez los temas se empiezan a tornar, pues, más ufológicos, más que Ujú, nada, güey. O sí. sea, como que más de que, este güey a lo mejor no era como tanto un dios, sino un extraterrestre, por llamarlo de Ajá. alguna manera, güey. Pero bueno, la Tierra Nueva. Y si el fin del mundo no fuera el final, sino el comienzo de un viaje a otro planeta, la Biblia habla sobre una tierra nueva, un paraíso perfecto que reemplazará nuestro mundo. Pero, ¿y si este nuevo hogar no estuviera en la Tierra, sino en otro lugar del universo? Hoy vamos a explorar una teoría fascinante. ¿Podrían los ovnis ser parte de un plan divino o en realidad pueden llevarnos a una nueva Tierra? Bueno, la Tierra Nueva es recitada principalmente en el Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 5. Y dice lo siguiente. Recuerden que estas son visiones de Juan que él escribió, que forma parte del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa atraviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará a Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. A la mente me acaba de venir una profecía de Baba Vanga, de vergazo. Recuerden, insisto, van a ver ese capítulo de Baba Vanga. Si no lo han visto, por favor, háganse ese favor. Recuerden que Baba Vanga nos comenta que le dimos en la madre al planeta Tierra y nos tuvimos que mudar de planetas, güey. De planetas para, pues, sí, güey, o sea, porque éramos muchos y nos tuvimos que empezar a mudar de planetas, güey. Después de que llegamos a un planeta, es cuando, bueno, ojo, porque me voy a tener una pinche teoría bien loca, cabrón. Una chaqueta mental. Una chaqueta mental, güey. O sea, sí es mío, ¿ok? No estoy diciendo que vaya a pasar. Pero Baba Vanga menciona que nos tuvimos que cambiar de planetas porque, pues, básicamente nos jodimos el primero, que era la Tierra, y aparte que éramos muchos, pues éramos una raza expansionista, ¿no? Pasa un problema donde básicamente nos extinguimos cerca de la extinción, que lo podemos relacionar con el apocalipsis. Nos extinguimos y después de eso tenemos que renacer como, no como otro raza, pero sí tenemos que renacer prácticamente de las cenizas, incluso palos y piedras, básicamente. Después de eso, güey, es cuando llega la segunda venida del Mesías, que es cuando nos enseña ciencia, nos enseña así. Y después de eso, descubrimos la inmortalidad, güey. Que es justo lo que menciona este texto, güey. Que ya no habrá muerte, que viviremos junto con Él, que conviviremos junto con Él, güey. Entonces, Está algo fumo. Y ahorita que estás diciendo eso de que regresaríamos a la época de palos y piedras, pero que vendría el nuevo Mesías a enseñarnos tecnología o cosas así, se me vino luego a la mente pues, a nuestros antepasados. O sea, porque se dice de que no tenían, o sea, literalmente estaban a palos y piedras, pero construyeron pirámides, construyeron cosas muy... si te fijas, es como un ciclo, güey. Entonces como si ya hubiera pasado eso. Y obviamente como que un bucle infinito. Claro, güey. Pero bueno, continuamos con esta teoría. Eso ya fue chaqueta mía. Pero bueno. En la narrativa bíblica, la Tierra Nueva es un lugar físico que Dios creará después del fin de todos los tiempos, tras la segunda venida de Cristo, el juicio final y de la derrota de Satanás. Será un mundo perfecto, libre de pecado, dolor y muerte, donde los redimidos vivirán eternamente con Dios. La Nueva Jerusalén, una ciudad gloriosa, desciende del cielo con las puertas de perlas, calles de oro y un río de vida fluyendo desde el trono de Dios.
Eso se menciona en el Apocalipsis, capítulo 22, del versículo del 1 al 2. Como les estaba comentando, tradicionalmente muchos cristianos interpretan a la Tierra Nueva que será una visión renovada de nuestro planeta, libre de pecado. Sin embargo, el texto dice que el primer cielo y la tierra pasaron, lo que abre la puerta a interpretaciones radicales. Y si en realidad la nueva Tierra no estuviera en este planeta, sino en algún otro universo, porque literalmente te dice que la antigua Tierra ya pasó. O sea, que se abrió el cielo y nos llevó Dios con él. Entonces, bueno, algunos teóricos modernos, especialmente dentro de los círculos que combinan la ufología y la teología, han propuesto que la Tierra Nueva podría ser diferente a nuestro planeta y que los ovnis pueden estar involucrados en ese proceso de trasladar a la humanidad en nuestro nuevo hogar. Básicamente se basa en varios puntos. La Nueva Jerusalén desciende desde el cielo. Es un texto que se menciona, bueno, es un párrafo que se menciona en lo que ahorita les leí. En el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, la Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad que desciende del cielo. Algunos ufólogos interpretan esto como una nave espacial masiva, una especie de arca cósmica, que transporta a los redimidos a otro planeta. La descripción de la ciudad, con dimensiones inmensas, suena como algo más como una estructura terrestre que como una ciudad terrestre. El mar ya no existe. También se dice que en la Tierra Nueva se describe como que el mar ya no existe, es relacionado a ese texto. En la Tierra, ya que pues la Tierra básicamente lo cubre el 71% de los océanos, o sea, hay 71% de agua. Pero pues aquí menciona que ya no va a haber agua. O sea, obviamente pues lo tomamos radicalmente, ¿no? Sí. Pero pues, o sea, obviamente eso tiene interpretaciones más que nada simbólicas, por así decirlo. Pero, pues qué tal que si a lo mejor se dice que no hay más agua, porque ya no estamos en el planeta Tierra, sino que estamos en otro planeta. Los ovnis como mensajeros divinos, también la Biblia describe a los ángeles que a menudo actúan como mensajeros de Dios. Algunos teóricos creen que extraterrestres podrían ser ángeles modernos o agentes enviados por Dios para cumplir su plan. Si los ángeles pueden manifestarse como humanos, ¿por qué no pueden manifestarse como seres de otro mundo, usando naves espaciales para comunicarse con nosotros? Entonces, pues ahí está la teoría esta de la nueva Tierra. Obviamente, pues le insisto, o sea, estamos tomando las cosas tal cual, pero no creo que se refiera literalmente a una nueva Tierra, sino más bien creo yo que pues se refiere que básicamente van a limpiar la Tierra. O sea, limpiar la Tierra, pero pues no. Porque también suena muy parecido, no sé, así como el capítulo que hablamos sobre los UFOs. Es de que como que estaba la nave y habría como que un pequeño hueco y te llevaba a otro lado del universo o otro universo. Pues a lo mejor también hace referencia a eso, porque decía que la ciudad bajaba del cielo o algo así, ¿no? O sea, como que abrían ese bucle y ahí podías entrar a la nueva Tierra. Claro, y tendría sentido porque recuerden que lo que estamos diciendo son las interpretaciones que vio Juan en sus visiones. O sea, no es algo que Dios le haya dicho, escribe esto, güey. O sea, sino que son las visiones que Juan tuvo de, pues, este apocalipsis, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor ahí sí podría ser como, pues, no supo cómo representarlo. Entonces, pues, bueno. Porque también la figura de que realmente tienen los ángeles según la Biblia. Es justo el punto que sigue, güey. No tiene como que, a lo mejor tiene algunas similitudes. Podría ser una nave extraterrestre o algo. Pero bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, ya el Jenny spoileó el siguiente, que es ya el penúltimo tema, que es la verdadera forma de los ángeles. Primero que nada, güey, hay que olvidarnos de la forma habitual que, como los pinta en la Biblia. Sí, que, un niñito encueradito, claro, con o sea, alas. Un niñito o una persona con alitas, no sé qué, porque obviamente no es la forma de los ángeles. La Biblia describe a los ángeles, especialmente las órdenes superiores como los serafines y querubines, con forma que son mucho más aterradoras y extrañas de lo que imaginamos. Aquí algunos ejemplos clave. Serafines descritos en Isaías capítulo 6, versículo del 2 al 3. Dice lo siguiente: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubiertas, dos cubrían sus rostros y 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová. Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Que los serafines significa los que arden. Son descritos como seres de 6 alas, y su sola presencia es tan abrumadora que Isaías teme por su vida diciendo: ay de mí que estoy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios he visto al rey de Jehová de los ejércitos. O sea, pues son descritos básicamente con unas bolas que arden, o sea, bolas de fuego. De aquí les voy a poner la imagen del serafín. Bolas de fuego con 6 ojos, güey, y con alas, güey.
Entonces, pues nada que ver con Con un niñito. con encueradito alitas. y con alitas, güey, ¿no? Ajá. Entonces, pues a lo mejor como dices tú, güey, pues pudieran ser incluso como naves espaciales, güey, porque, Ujú. pues insisto, güey, o sea, pueden ser de estas veces, o sea, a lo mejor no es que tuvieran cara ni ojos, güey, sino que la forma que ellos le encontraban a, Ujú. como que a eso, es comúnmente como con las nubes, Sí. como que le hayas forma Sí, a las tú le nubes. hayas forma algo parecido. Ujú. A lo mejor, porque creo que he visto que hay no sé, unos tipos de ángeles, no sé qué sea, que es como que un ojo grande y alrededor como que es una estructura Creo o que son algo. esos, güey, los serafines, güey. Entonces puede ser, no sé, que sea una nave espacial esférica y pues lo que viene siendo el ojo, pues no sé, a lo mejor era la ventana o por donde ven o algo. Y pues la estructura, pues no sé, creo que hay unas madres que se llaman esferas de Dyson o algo así. Ujú. Oh, Simón, Que Simón. se supone que es que capsulan el sol y agarran Sí, energía de claro. ella. Entonces, pues puede ser una nave más o menos así. Insisto, pues obviamente esas son interpretaciones de gente que tenía visiones o que los veía así. Entonces, pues volvemos a lo mismo, son la forma en las que ellos podían describir pues estas cosas, güey. Porque pues no podían describir Ajá. una nave extraterrestre. Sí, luego aparte, no es lo mismo describir algo que estás viendo en realidad y otra cosa que tienes una visión. Es como si tú te digo, descríbame el lugar donde estás ahorita, descríbeme el lugar que soñaste. Pues obviamente no te vas a acordar de muchísimas cosas y pues unas cosas te las has de inventar. Claro. Entonces, bueno, también hay querubines, que son diferentes los serafines y los querubines. Hay querubines escritos en Ezequiel, perdón, 1 al capítulo 1 del versículo 5 al 14. El Ezequiel se escribe a los querubines en una visión y dice lo siguiente: y en medio de ella una figura de 4 seres vivientes, y este era su parecer. Había en ellos una semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y sus alas eran como rostros de hombre, y en los 4 había asimismo rostros de león a la parte derecha y rostros de buey a la parte izquierda, rostros de águila a los 4, y sus alas estaban llenas de ojos alrededor. Creo que es el que dices tú. Y en el aspecto de los seres vivientes era como carbones de fuego encendidos, como una visión de antorchas. Y el sonido de las alas era semejante. El sonido en las alas de los seres vivientes se oía como el sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente. O sea, no sé, se pone como... Sí, o sea, sí. Que si lo pones a pensar, pues podrían ser como es incluso un como motor. motores, güey. Sí, es un motor. O sea, Claro, ¿cómo vas a describir en esos tiempos el sonido de un motor? Que al igual puedes decir tú de que no, pero ¿cómo va a confundir una nave espacial con el rostro de un león o de un buey? O sea, Creo que se llama parafilias eso, que le encuentras como... Creo que sí. Ajá, luego aparte, la otra vez estaba viendo un video, era una historia de que por qué a los leones los dibujaban antes tan culeros. Ah, no, una parafilia nada que ver con lo que dije, güey. Parafilia. Cosas sexuales, güey, nada que ver, güey. Antes de una Pero necrofilia. tiene un nombre, güey. Tiene un nombre. Ajá. Sí, que de eso. le han parecido a cosas reales. Pero sí, o sea, te digo, antes en las pinturas donde ponían a un león o algo así, lo dibujaban muy culero, nada que ver con lo que es un león. Porque pues, tú ahorita buscas una imagen de un león y lo puedes hacer igual. Pero acá era lo que las personas te contaban a cómo se miraba. Claro, y incluso de ahí pueden surgir muchas criaturas mitológicas, güey. Porque Ajá. la gente, pues, los veía. Imagínate, güey. Pues, o sea, para que tú puedas escribir un león, güey, es porque no estabas muy cerca de él, güey. Sí, Porque si estás muy cerca de él, pues te va a comer, güey. sí. Pero entonces, de ahí se dice que salen muchas como que criaturas mitológicas porque veían como que de lejos, güey, y pues lo que su mente les alcanzaba a imaginar. Entonces, imagínate, Sí, en luego esa aparte- época muchos no veían bien, güey. Ajá. Entonces, Sí, luego aparte también encontraban cráneos, creo que el cráneo del elefante pues tiene un hueco ¿de en dónde? medio Ajá. de la cabeza y es donde dicen que eran los cíclopes, porque Claro. decían un cráneo así grandotote y un hueco pues era de un ojo. De un güey que tiene un ojo, güey. Ajá, Exactamente. entonces pues sí pueden interpretar muchas cosas, incluso tú ves dibujos jeroglíficos antiguos, pues, cómo dibujaban del culo, o sea, pues la verdad pues imagínate que dicen, no, cara de un buey. Y tú miras cómo dibujaban antes un buey. Y dices, no mames, ese no tiene forma ni Exacto. madres. Precisamente porque eso, o sea, no se pueden acercar tanto. Como que, a ver, cámara, güey, déjate dibujo. Porque pues estaban muy lejos, güey. Sí. Porque probablemente eran criaturas muy hostiles, güey. Y pues no, no iban a poder dibujarlas, güey. Sí, sí. Entonces, bueno, se preguntarán, ¿y entonces por qué en la Biblia describe que estos bajan y muchas veces
tienen aspectos humanos y así. Bueno, si continuamos con la teoría esta de los ovnis y todo ese tipo de cosas, pues probablemente pueden ser los seres que ahora sí ya bajaban como tal de la nave espacial, güey, sino de... O sea, porque esas bolas nunca se dice de que se postran enfrente, siempre es de que, güey, lo vimos desde arriba, güey, una madre que iluminaba y que era esta forma, güey, se abrieron los cielos y salió esta forma, güey. Pero, pues en teoría, cuando estos seres bajan como tal, o les llamamos ángeles, sí se postran como humanos, pero incluso su forma es tan impactante que muchas veces en esas apariciones lo primero que se les dice a las personas que se les aparece un ángel, por ejemplo en el caso de María y de otros güeyes, les dicen, güey, no te asustes, güey. Y ya cuando le empiezan a hablar, pero incluso creo que también, ay, no me acuerdo, es de un ángel que se le aparece a unos niños, güey, pero que literalmente la describen como un astronauta, güey. O sea, la Virgen de... Ah, es de Portugal, pero no recuerdo cómo se llama la Virgen esta. Pero en ese relato a los niños se les aparece un ángel que pues brilla mucho y así, pero los niños los describen como si trajera como hasta como un tipo traje espacial o así como que todo que reflejaba, güey, o sea, típico traje espacial, güey. Entonces, pues si vamos para ahí, pues a lo mejor puede ser que los tripulantes de esta nave ahora sí bajaban y ya hablaban con los seres, o simplemente que pues cambiaban de forma. Sí. O sea, cambiaban de forma para que no se asustaran, porque imagínate ver una pinche bola con un chingo de ojos, güey, y aros de fuego. Sí, pues, pura verga que te pones ahí a platicar. Claro, güey, entonces, sí, pero incluso en la Biblia, siempre que se aparece un ángel, lo primero que se les dice es, no te asustes, me envió tal por cual y vengo a decirte esto. Porque, o sea, su figura tan imponente, güey, que obviamente si lo ves, güey, es como, ay, cabrón, esa madre no es normal, güey. Sí, no, nunca lo he visto. Entonces, pues sí, básicamente pues puedes ahí combinar muchas cosas. Y ya el último tema, el código secreto de la Biblia. Este es el que, si te pones a pensarlo, dices, pues puede ser casualidad, güey, pero pues ya sería mucha casualidad de muchas cosas, güey, la verdad. Pero bueno, ya hemos llegado al fondo del iceberg y todo lo que hemos encontrado aquí podrá cambiarlo todo. Y si te dijera que la Biblia no es solo un texto sagrado, sino un código secreto que predice el futuro, guerras, desastres o incluso el fin del mundo. Algunos creen que todo está escondido por las páginas de ese texto del milenio, pero para esto tenemos que explorar el código secreto de la Biblia, que es una teoría que ha fascinado a mucha gente. La idea del código secreto de la Biblia, o también conocido como el código del Torá o código bíblico, propone que las escrituras, especialmente las del Antiguo Testamento en hebreo, contienen mensajes ocultos que predicen eventos futuros. Hago hincapié en el hebreo porque es el idioma original en el cual se escribió la Biblia y no hubo traducciones. Porque como te comenté, en las traducciones se pierden muchas cosas, muchas ideas originales, se pierden muchas cosas. Pues bueno, estos mensajes no se encuentran en la superficie, sino que están codificados mediante patrones matemáticos que solo podrán descubrirse con un análisis detallado, a menudo utilizando computadoras. La teoría se popularizó en el siglo XX, pero tiene raíces judías antiguas, como la gematría y la cábala, que busca significados místicos en textos sagrados. El concepto de código bíblico moderno fue desarrollado por matemáticos y rabinos como Elihu Raps, un matemático israelí, y Doron Witzumtum, quienes publicaron un estudio en 1994 en la revista Statistical Science. En su artículo afirmaron haber encontrado patrones estadísticamente significativos en el texto del Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Su método, conocido como secuencia de letras esquizantes, simplificado SLE, consiste en tomar el hebreo del Torá, sin espacios ni signos de puntuación, y buscar palabras o nombres saltándose un número fijo de letras. Por ejemplo, si saltas cada 50 letras, podías encontrar nombres como Hitler, bueno, no sé si lo puedo decir, Hitler, Holocausto o incluso Torá escondidos en el texto. Uno de los ejemplos más famosos del estudio fue la predicción de eventos históricos. Ok, perdón, banda, continuamos. Pero bueno, como les decía, por ejemplo, si saltas cada 50 letras, puedes encontrar nombres como Hitler, Holocausto o Torá escondidos en el texto. Uno de los ejemplos más famosos de sus estudios fue la predicción de eventos históricos. Encontraron nombres de rabinos famosos junto a sus fechas de nacimiento y muertes codificado en el texto del Génesis, con una probabilidad estadística muy baja de que fuera una coincidencia. La teoría se hizo famosa gracias al libro del Código Secreto de la Biblia, publicado en 1997, de Michael Drossin, un periodista que utilizó el método de Rips para buscar predicciones modernas. Drossin afirmó haber encontrado referencias a eventos como el asesinato de John F. Kennedy, con las palabras Kennedy, asesinato y Dallas, o sea, como que
inconsecuente, güey. Sí, O sea, saltaba 50 y lo... la acción, el nombre y lugar. Exacto. La Segunda Guerra Mundial, como Hitler, nazis y Holocausto. El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, como Torres Gemelas, avión y ataque. Y Drauzin también afirmó que incluso el código que predijo su propio encuentro con Reeves y que encontró advertencias sobre desastres futuros como una posible apocalipsis nuclear. Aquí unos ejemplos de las predicciones encontradas. El asesinato de Yahya Rabin, el primer ministro de Israel en 1995, encontró Rabin asesino en 1995. Dodson incluso le advirtió al Rabin un año antes de que pasara, antes en su análisis del código. La pandemia del COVID-19, aunque fue encontrado por otros después de los eventos, y buscando términos como virus y China. Y 2020. Y algunos defensores también han buscado nombres como figuras contemporáneas como Trump, Biden o Tesla, y eventos futuros, aunque esas predicciones son muy especulativas y a menudo se ajustan después de que los eventos ocurren. Como lo que juzga con el sesgo retrospectivo. Pero pues, o sea, sí es mucha casualidad, güey, la neta, güey. Es que, o sea, porque hay, no sé si sea una teoría o no sé qué chingo sea del mono, de que si tú pones a un mono a teclear un teclado, infinitamente, en algún momento va a escribir tu historia desde el principio hasta el final. Pero eso si lo pones infinitamente a escribir, ya para que haya tantas coincidencias en un libro pequeño, pues sí está algo raro. Y no, y aparte son en los primeros 4 libros de la Biblia, güey. O sea, es en el Génesis y los otros 3 que siguen. O sea, que es el mayor conocido como el Torah, que fueron del Antiguo Testamento. Sí, que al igual puedes decir tú, no, pues es que son hallazgos forzados. O sea, de que pues aquí está Torres y acá me avanzo más, me pongo a buscar hasta que diga avión. Pero o sea, en teoría son consecuentes, güey. Sí, o sea... es lo que te digo. Ya que sea una y luego sea otra predicción, luego otra predicción, ya es cuando dices tú, pues no es algo tan normal que pase. Claro, o sea, de igual, o sea, como pudiera ser como un simple, pues casualidad, como pudiera ser que no, porque es lo que te digo, o sea, son como que consecuencias, o sea, según yo lo que tengo entendido es, por ejemplo, dejaban una letra y luego pasaban 50 y la otra letra, 50 y otra letra, así. Obviamente quitando todos puntos, comas y símbolos, o sea, puras letras dejaban. Entonces, agarran una letra, pasan 50, una letra, pasan 50, así. Entonces, así es como se fueron encontrando a lo mejor esas cosas. Que a lo mejor pues sería muy forzado también, pero pues... Sí, porque... Por las casualidades quien te las quita, güey. Sí, porque también entraría el tema de que, o sea, lo mismo que venimos hablando del idioma. Porque pues también, no sé, pues en español pues no viene nada interesante. Hay que calar en otro idioma. Y hay que calar en otro idioma y hay que calar... no sé, código Morse, hay que calar código tal, entonces de ir intentando, a lo mejor algo forzado, pero de que encuentres algo así, o sea, tú agarras un libro cualquiera y ni haciendo lo que tú quieras vas a encontrar esas predicciones, la verdad. Sí, güey, sí está muy, pues intrigante, cuanto menos, güey, sí está como muy, ay, cabrón, pero pues ahí está, güey. Y, o sea, tomando, si fuera la religión, como que lo máximo, lo más allá que hay en realidad en la existencia, pues sí tendría como que algo de lógica que haya como que un libro, son códigos de todo lo que está pasando. O sea, es como, bueno, tú sabes más, no sé si haya como que un código base o una fuente donde están todos los códigos. Pues es que, o sea, ¿te refieres a los libros? Hablando de un videojuego o algo así, un programa. Me imagino que hay como que un... o sea, hablando de programación, sí, pues Sí. un juego obviamente tiene el código base, güey. O sea, que es el código que de ahí, pues, o sea, no, o sea, a lo mejor... Obviamente se dividen en como, o sea, por ejemplo, no sé, si entras a un cuarto de una casa de un videojuego, pues ya es otra parte del código, así. Pero pues hay un código donde pues de ahí se desprende todo, güey. Es como, bueno, en programación web se conoce como un index, ¿no? O sea, que es la página principal, la que siempre ves, y ya después de ahí te vas metiendo pues a otras cosas, ¿no? Entonces eso sería como quien dice la Biblia del videojuego. Que si logras entender todo ese código, pues entiendes todo el videojuego. Claro, güey. Pues bueno, banda, así que vamos a dejar el capítulo de hoy. No sé qué les ha parecido. La verdad, pues fueron datos curiosos, güey. Tú leve. Estuvo leve, la verdad. Les repito, les insisto, si quieren neta algo que haga enojar a su tía la religiosa, pues denle like, perros, y compártanlo para que más gente lo vea. Y si yo veo y digo, bueno, le fue chido, hacemos el otro la siguiente semana, güey. Así que, pues bueno, banda.
¿Algo que tengas que agregar, Iñaki, antes de irnos? No, yo creo que todo estuvo muy explicado. Estuvo muy explicado, la verdad. Mm. Estuvo bastante bien el capítulo. Así que bueno, ya saben, nuestras redes sociales van a aparecer en pantalla. Me pueden encontrar como @Jesus_Beltrán. A mí como saldivar.png. Las redes del podcast van a aparecer en pantalla. Sabes que estamos disponibles en Instagram, en Facebook y en TikTok. Siempre andamos por ahí activos. Y si no, nos puedes escuchar, por supuesto, en YouTube o nos puedes ver en YouTube. También están disponibles en cualquier plataforma de audio digital. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music y cualquier plataforma de audio. Como pueden notar también antes de irnos, ya hemos mejorado un poquito más el estudio, micrófono, ya tenemos el micrófono bien. Hemos mejorado un poquito la acústica porque hemos notado que cada vez el contenido va recibiendo más apoyo y es nuestra forma de también regresarles a ustedes un poquito de lo que nos dan, aunque no necesariamente nos den algo, pero pues nos gusta traerles un buen contenido de calidad y que se vea el esfuerzo que ponemos en cada una de esas cosas. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, perrillo, ya saben, si quieren el siguiente capítulo, pues ya saben, denle muchos likes y compártanlo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.